¿Qué tal mi gente? Buenas noches. Bueno, en esta transmisión vamos a aprender a cómo generar isométricos a través de una imagen, ¿ok? Bueno, vamos a hacer unas invitaciones para las redes sociales para ver cuántas personas se unen y bueno, el día de hoy, bueno, va a estar muy interesante, ¿ok? Súper interesante. Y es que, bueno, creo que es el momento de ir pasando a otro nivel, ¿ok? Así que espero que también ustedes, bueno, sean parte también de esa, bueno, de esa nueva oportunidad de cómo aprender AutoCAD, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una invitación rápidamente y vamos a comenzar con la transmisión de hoy, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una invitación a los amigos de Telegram, de Facebook, vamos a ver cuántas personas se unen hoy. Bien, tenemos las primeras personitas en TikTok. Bueno, de las personas que se están uniendo por vía TikTok, por favor, si me confirman que todo se escuche bien, por favor. Bueno, miren, la tarea de hoy es que vamos a hacer algunos isométricos y es que para mí es importante que ustedes, chicos, vayan aprendiendo a interpretar, por ejemplo, cómo hacer isométricos a través de una imagen. Es decir, que a ustedes le den una imagen, le den hacia dónde va a estar el norte y a partir de ahí, pues a generar isométricos, ¿ok? Bueno, creo que hoy va a estar muy bueno este en vivo. Espero que por favor se unan muchas personitas. Bueno, vamos a hacer la invitación para el canal de Telegram. Vamos a ver, invitar a Telegram y también a las personitas de Facebook, ¿ok? Bueno, chicos, de las personitas que se están uniendo, por favor, en TikTok, si me puede alguien confirmar que se escuche bien, por favor. Bueno, vamos a hacer una invitación también para la cuenta de Facebook. Vamos a ver si se unen más personitas. Chicos, la verdad, yo estoy súper contento de poder compartir, bueno, lo que he venido aprendiendo. Poco a poco se van sumando nuevas personitas. Lamentablemente, pues miren, se escucha. Edgar, perfecto, amigo Edgar. Qué gusto, amigo. Mira, hoy va a estar súper interesante, amigo Edgar. Hoy quiero que ustedes vean que realmente desarrollar una nueva habilidad, chicos, es súper fácil, pero todo es cuestión de querer aprender, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una invitación rápidamente a Facebook. Si me ayudan, por favor, chicos, compartiendo este en vivo para que iniciemos lo más rápido posible. Estamos en vivo, ¿ok? Vamos a mandarle invitación a toda la gente para que después diga que no los invitamos, ¿ok? Bueno, vamos a invitar aquí a mi gente bonita de Facebook. Ya mandamos invitación a la cuenta de Telegram y vamos a ver cuántas personas se unen hoy, ¿ok? Para mí es importante, chicos, que aprendan algo nuevo y la verdad, yo en lo personal me siento muy contento. ¿Por qué? Porque espero dejar algún día un legado de que algunas personas puedan superarse y que el día de mañana digan gracias al ingeniero Francisco que nos enseñó. La verdad, chicos, no todos tenemos esa capacidad de poder enseñar, chicos, en serio. Muy pocas personas, pero bien, lo hago de todo corazón, porque esto es recíproco. En su momento hubieron personas que a mí me enseñaron y ahora me toca enseñarles a ustedes. Bien, miren chicos, lo que tenemos aquí rápidamente es una batería de separación. Una batería de separación y miren, esta imagen a lo mejor la van a ver un poco rara porque fue tomada con un dron, ¿ok? Y con un programa se generó la ortofoto. Es decir, el dron lo que hizo fue que tomó secciones de fotos, tomó 100, 200 fotos y con un software lo que hace es que te une y te genera una sola ortofoto, ¿ok? Bueno, cuando ustedes digan comenzamos, chicos, por favor, me gustaría leer a los chicos que están conectándose en TikTok. Si están listos, comenzamos, chicos. Si es una o dos personas, no importa. Con las personas que tengamos ahorita conectados con ellos iniciamos. Bueno, tenemos amigos José Guadalupe Sánchez. Amigo José, un fuerte saludo, amigo. La verdad, muy contento. Gracias, amigo José. Gracias. Gracias porque siempre estás presente, ¿ok? Dice, saludos Vicente Guerrero. Perfecto, desde Centla, Tabasco. Perfecto, amigo. Pues mira, yo te mando un fuerte abrazo desde Comalcalco, Tabasco. Creo que estamos cerca, ¿eh? Somos cerca. Y eso me da gusto de que las personas pues quieran aprender. Chicos, bueno, vamos a iniciar. No importa que sea con una, dos personas, no importa. Les recuerdo que este video va a quedar grabado aquí en el canal de YouTube para que puedan entrar y puedan ver el video, ¿ok? Bueno, chicos, cuando ustedes digan, amigo José, cuando tú digas, comenzamos, por favor. Comenta en YouTube y comenzamos, amigo. Comenzamos en este momento. Bueno,
Para mí es súper importante, chicos, que ustedes vayan dominando y le vayan perdiendo el miedo de trabajar en AutoCAD, ¿ok? En videos anteriores, pues estuvimos viendo las configuraciones básicas de AutoCAD. Por ejemplo, cómo configurar el cursor, bueno. Y en otros en vivos les estuve explicando acerca de la simbología. Bueno, así que vamos a comenzar, chicos. Bien, yo aquí tengo dividida mi pantalla. Aquí voy a tener la simbología. Aquí voy a tener mi formato. Y aquí voy a tener mi ortofoto. Bien, como les comenté en vivos anteriores, creo que lo fundamental antes de comenzar, chicos, es que tenemos que tener en cuenta hacia dónde está nuestro norte geográfico, o sea, un punto de referencia. Bien, aquí en esta imagen mi norte va a estar referenciado hasta la parte de arriba, ¿ok? Mi norte va a estar hacia arriba, así como está en esta representación, ¿ok? El norte hacia arriba, el sur hacia abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda, ¿ok? Bueno, ya definimos hacia dónde es mi norte geográfico. Ahora bien, viene la parte hacia dónde va a ser el norte de construcción. Bien, en este caso, cuando yo configure mi cursor, bien, aquí está C. Mira, cuando yo hago una línea de abajo hacia arriba, vamos a decir, va de sur a norte. O si va de arriba hacia abajo, vamos a decir, va de norte a sur. Ahora, si decimos, va de derecha a izquierda, vamos a decir, va de este a oeste, ¿ok? Y si la línea se desplaza de izquierda a derecha, vamos a decir que viene de oeste a este, ¿ok? Bueno, una vez ya definido esta parte que para mí es fundamental, chicos, es fundamental que ustedes, bueno, lo comprendan. ¿Por qué? Porque es lo primero que tenemos que conocer antes de comenzar a trazar línea. Bien, vamos a comenzar con esta, bueno, con esta parte de la tubería. Vamos a ir definiendo rápidamente, bueno, aquí, cuando yo gire mi imagen a este sentido, miren, mi desplazamiento va a ser el siguiente, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. De este juego de brida, de izquierda a derecha, vamos a decir que se desplaza de oeste a este, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Voy a tirar la primera línea aquí. Vamos a comenzar desde aquí arribita. De izquierda a derecha, ok, listo. Ya tenemos representada esta sección de la línea, ¿ok? Bien, aquí tenemos un juego de brida, ¿ok? ¿Cómo lo representamos? Bueno, vamos a venir aquí a la simbología. Vamos a pegarla aquí. Voy a explotar esto. Y bien, chicos. De igual manera, chicos. Hola, Elpro. Buenas noches. Bienvenido, hermano. Miren. Cuando tenemos esta representación, estamos simulando que esta brida ciega es esta línea de aquí. ¿Ok? Esta simbología es una brida de cuello. ¿Ok? Y esta brida de cuello es la representación de esta brida que tenemos aquí. Chicos. De igual manera, cuando se unen a la cuenta, las personas que se unan a la cuenta de Telegram, por favor, déjenme mensaje para que yo les comparta lo que es la simbología de tubería, ¿ok? Bien, ya tenemos dibujado esta parte, chicos. Bien, aquí vamos a tener una T reductora, ¿ok? Esta línea debe de ser de 24, si no me equivoco, debe ser de 24. Y aquí vamos a reducir a 16 pulgadas, ¿ok? Bueno. Aquí vamos a tener una T reductora de 24 por 16. Vamos a tener una válvula de compuerta de 16,600 libras. Vamos a manejar todo en clase 600, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Yo aquí, para representar, por ejemplo, miren, a ver, perdón, chicos. Perdón aquí, bueno, aquí el pequeño error de dedo. Ok, no pasa nada, chicos. Bien. Vamos aquí rápidamente a ajustar la pantalla. Bien, miren. Vamos a hacer ahorita rápidamente la representación de lo que va a ser una brida reductora. Bueno, ahora les voy a enseñar. Discúlpenme aquí por este pequeño detalle. Bueno, vamos a esperar que se regenere la imagen y continuamos, ¿ok? Bien. Listo, chicos, ya lo tenemos. Bien. Para representar una T reductora, miren, vamos a venir aquí. Bien. Este círculo, este es un círculo que ya yo tengo definido, ¿ok? Bien. Pero a ver, yo voy a copiar este punto aquí. De aquí y lo voy a pegar aquí, ¿ok? Bueno. Dijimos que cuando la línea va de abajo hacia arriba, estamos hablando que la línea se desplaza de sur a norte, ¿ok?
Bueno, yo voy a tirar esta línea en relación al punto central. Ok. Aquí lo que voy a hacer es que yo voy a copiar, miren, estos puntitos indican un punto de soldadura, ok. Bueno, aquí lo que hice, miren, ya aquí formamos una T, que es esta T de aquí, y bien, para que vaya tomando formalidad nuestro, bueno, en este caso nuestro isométrico, bien, yo ya tengo configurado todos esos textos, yo ya los tengo configurados. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Bueno, siempre es importante, chicos, irse indicando, por ejemplo, T, reductora, y aquí le vamos a decir de 24 pulgadas por 16 pulgadas. A ver, permítanme un momento. Ok, ahora sí, discúlpeme chicos, lo que pasa es que me queda un poquito lejos el teclado de la computadora. El teclado que compré, pues no tengo los números, entonces pues es complicado poder generar la simbología de diámetro, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos la primera, bueno, la primera anotación. Vamos a hacer la siguiente anotación y aquí le vamos a decir que es de 24 pulgadas. Vamos a copiar aquí 24 pulgadas de diámetro. Pegamos. Ok. Y aquí la clase. La clase va a ser 600 libras. Ok, listo, chicos. Perdón, 600 libras. Listo, ya lo tenemos. Ya tenemos aquí. Listo, chicos. Esto es súper fundamental. Miren, aquí, a donde lo posiciones, no importa. Lo importante es que lleve su texto, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver aquí en el chat a los amigos de Facebook que dice, perdón, de YouTube. Perfecto, Inge, una pregunta. ¿Cuándo puedo enseñar a hacer una topografía preliminar? Amigo Roberto Mendoza, mira, amigo. Para ser sincero contigo, bueno, yo estoy más enfocado en la parte de tubería. Pero mira, amigo, no te preocupes. Si estás en Telegram, por favor, mándame mensaje para que platiquemos, ¿ok? Y ya vemos de qué forma ayudarte, ¿ok, amigo? No te preocupes. Le vamos a dar solución a tu petición. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, chicos. Miren, ahí está. Presionamos F8. Ya aquí tenemos. Y esta línea la vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? Dijimos que cuando la línea se desplaza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, estamos diciendo que viene de oeste a este o de este a oeste, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dibujar la línea aquí, ¿ok? Voy a copiar este círculo, lo copiamos, lo voy a pegar aquí y vamos a copiar estos puntitos. Entonces aquí yo estoy simulando, chicos, que este es un codo de 90 grados, chicos, ¿ok? Bien. Voy a hacer un poquito pequeña la línea. Bien. Aquí yo tengo una simbología que significa corte, ¿ok? Esto significa que la tubería hasta aquí vamos a tener un corte, ¿ok? Y aquí, no sé, le vamos a poner, para que no se quede así, es importante siempre decirle, viene de equipo FA, no sé, FA 100 alfa, ¿ok? Eso siempre es súper importante, muchachos, indicar de dónde viene la tubería, ¿ok? Porque así la persona que va a interpretar el plano o si tiene que ir a campo, la persona va a tener la referencia de dónde viene la línea, ¿ok? Buenas noches, amigo Amador. Buenas noches, amigo. Buenas noches, saludos, amigo. Qué gusto tenerte aquí, amigo. Pues, amigo Amador, antes de que pregunte qué vamos a ver hoy, bueno, hoy vamos a hacer unos isométricos y nos vamos a apoyar a través de una imagen. Esto es para ir perdiéndole el miedo a la hora de dibujar en AutoCAD, amigo. Entonces, ya aquí a los chicos, bueno, aquí permítanme, ok, listo, miren. Aquí ya tenemos definido, bueno, ya definimos el norte, sur, este, oeste, listo, chicos, bien. Ya aquí tenemos esta primera parte, chicos, ya dibujamos aquí. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos 1, 2, 3. Bueno, por aquí debemos tener otro soporte. Tenemos 4 soportes. Bien. ¿De dónde nosotros vamos a sacar esos soportes? Bien. Aquí yo tengo dentro de mi simbología, chicos. Miren, aquí está. Voy a copiar. Voy a pegar uno aquí. Soporte 1. Voy a pegar el otro soporte por este lado de aquí. Y luego lo distribuimos. No pasa nada. Ahora bien, chicos.
Como dato importante, chicos, es que cuando nosotros dibujamos en isométrico, no se dibuja a escala, ¿ok? Se dibuja a proporción, pero hay que saber tener proporción. O sea, no es nada más de tirar línea y ahí se va, ¿ok? Miren, ahí está. Este va a ser soporte 1. Vamos a enumerar los soportes para que se vea aún más profesional nuestro trabajo, ¿ok? Bien. 3. Voy a guardar este plano y mañana este plano lo vamos a hacer en 3D, ¿ok? Primero vamos a gatear, caminar y luego correr, ¿ok? Así que voy a ir guardando este plano. Bueno, de hecho ya está guardado, listo. Vamos guardando. Y este plano mañana les prometo que lo vamos a dibujar en 3D, ¿ok? Bien, como pueden ver, entre el soporte 2 y 3 vamos a tener aquí un disparo. Aquí vamos a tener un pequeño bypassito, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar este círculo. Copiamos el círculo y lo vamos a pegar aquí, ¿ok? Listo. Aquí vamos a tener una línea que se desplaza de norte a sur. No olvidemos que mi norte es este de aquí. Vamos a imaginarnos este punto de aquí y el sur lo tenemos abajo. Bueno, entonces decimos, la línea se desplaza de norte a sur, ¿ok? Ahora, si nos vamos a nuestro norte en este caso de construcción, lo vamos a tener así. Ya tenemos nuestro cursor listo, chicos. Miren, aquí lo importante, chicos, es que ustedes, por favor, comprendan esa parte, ¿ok? Una vez que ustedes comprendan eso, chicos, ustedes van a poder hacer sus isométricos totalmente sin ningún problema. Bien, una pequeña pausa. Gracias a las personitas que se están uniendo por TikTok. La verdad, gracias, chicos. Espero que el día de hoy aprendan algo nuevo. La verdad, estoy súper contento porque cada vez se vienen sumando más personas, ¿ok? De igual manera, les invito que en la cuenta de YouTube van a tener la repetición, ¿ok? Para las personitas que se vienen, se vienen uniendo ahorita tarde, ¿ok? No se preocupen, van a tener el video en YouTube. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Aquí tenemos que la línea ahora se va a desplazar de oeste a este. Bueno, tal como lo tenemos aquí, miren. De izquierda a derecha tenemos que se desplaza de oeste a este, ok. Fran, buenas noches, amigo, bienvenido. Excelente, estimado, perfecto. Carlos, buenas noches, amigo, gracias, saludos igualmente de Tabasco, México. Bien, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Y si ustedes quieren, lo vamos a hacer en 3D también hoy mismo, si ustedes quieren, pero esa es a petición de ustedes. Bien, ¿qué vamos a dibujar ahora? Bueno, esto que ven aquí son válvulas esféricas. Esta es una válvula de compuerta, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora aquí, vamos a dibujar, bueno, vamos a copiar este círculo, copiamos, pegamos el extremo. Bien, aquí vamos a hacer una línea y con el comando trim cortamos, ¿ok? Bien, ahora bien, chicos, vamos a pegarle estos puntitos de soldadura para que vaya tomando forma nuestro isométrico, chicos. Bien, ahí está. Listo, copiamos, pegamos. ¿Vieron qué tan fácil es, chicos, poder hacer esto? Realmente es fácil, pero necesitan, perderle miedo y practicar, chicos. La verdad, el día que ustedes decidan realmente hacer un cambio en su vida y ser competitivo ante una empresa que les contrate y le paguen lo que ustedes siempre han querido, lo van a lograr, pero eso va a depender de sus decisiones. Bien, voy a copiar aquí un círculo nuevamente. ¿Y por qué lo voy a copiar? Bien, como podemos ver, aquí vamos a tener una T y vamos a tener un codo, ¿ok? Bueno, entonces yo aquí voy a dibujar una línea que se va a desplazar de oeste a este, ¿ok? Voy a copiar este punto de soldadura, pegamos aquí y listo, chicos. Ya tenemos representada esta T. Vamos a los comentarios, vamos a ver qué dice nuestro amigo. Me alegra que sean más espectadores, de a poco se va. Amigo Ramírez, claro que sí, amigo Miguel. La verdad, mucho gusto, me da mucho gusto que cada vez hay personitas que quieren aprender. Lens, bienvenido, hermano. Saludos iguales de México. Bien, chicos. Creo que hoy en día muy pocas personas compartimos esta experiencia, chicos. Y no es que yo sea el mejor de todo, ¿ok? Dice, luz externa, la simbología de isométricos obedece a alguna norma en particular. Amigo Amador, esta simbología, sobre todo, mira, puede variar en la parte del tamaño, ¿ok? Eso puede variar. Pero esta simbología está basada en una especificación, en este caso de Pemex. En este caso nosotros tenemos la simbología
que Pemex nos dice que utilicemos para que representar la tubería. Entonces nosotros tratamos que la simbología vaya de acuerdo a un documento, bueno, que ahorita se los voy a mostrar, ¿ok? Ahorita se los voy a mostrar al final, alguien que enseña AutoCAD. Gracias, Iván, gracias. Bueno, vamos a ir viendo esa partecita. Voy a mostrarles, chicos, ¿por qué? Porque es muy importante que ustedes sepan de dónde viene esta simbología, ¿ok? ¿O qué es lo que representa esta simbología? Bueno, vamos a hacer una pausa, chicos, por favor, no se vayan. Déjenme, por favor, buscar aquí una simbología. A ver, déjenme, por favor, a ver si encuentro algo por aquí. Por favor, no se vayan, por favor. La forma del centro del cursor es que nos ayuda o es algo... Mira, el centro nos ayuda mucho. Ahorita te voy a enseñar rápidamente cómo hacer más pequeño ese centro. La verdad, yo lo hice muy grande. La verdad, no fue fue algo así que estuve enseñando a cómo configurar el cursor y dejé demasiado grande el centro. Pero eso pues va a depender al gusto de la persona, ¿ok? No hay ningún problema en esa parte. Bien. A ver, déjenme ver. Ok, listo, chicos. Ahorita les voy a mostrar rápidamente. Voy a buscar aquí en mi disco duro. Tengo un archivo de PowerPoint donde tengo, chicos, por ejemplo, tengo la simbología. Ahorita se las voy a mostrar. Por favor, no se vayan. Simbología de válvulas. A ver, permítanme un momentito. Por favor, discúlpeme. Ok. Vamos a pasar aquí. Simbología de todo. Aquí está, chicos. Miren, les voy a mostrar rápidamente. Para que vean ustedes, chicos, la simbología, cómo es en la vida real, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí está. Vamos a ver aquí. Bien, aquí está, chicos. Miren. Lo que yo estoy haciendo es eso, chicos. Esta simbología es una simbología que en este caso el cliente nos pide que utilicemos para poder representarlo. Miren, aquí está. Aquí lo tenemos. Esta simbología representa esta válvula. Bueno, así es como es en la vida real. Así es una válvula esférica solable en caja. Bueno, este archivo de PDF, bueno, es un PowerPoint. Yo se lo puedo compartir, chicos. Miren, aquí van a tener la simbología y van a tener la válvula para que ustedes sepan de dónde viene. Pero sí, amigo, contestando la pregunta del ingeniero Amador, sí, efectivamente nosotros tenemos una simbología que en este caso el cliente nos pide, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, esta es una válvula esférica. Yo voy a venir ahora. Miren, voy a venir aquí ahora. Okay. Aquí está. Listo, miren. Voy a venir aquí y esta es una válvula esférica. La voy a copiar y la pego. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un arreglo de válvulas, chicos. Bien, yo lo que voy a hacer es que voy a exploto, elimino aquí y me voy a guiar. Por ejemplo, esto que está aquí lo voy a eliminar, ¿ok? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Bien, como pueden ver, chicos, aquí tenemos tres válvulas. Son dos válvulas esféricas y son tres válvulas esféricas. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona este arreglo. Esta es una válvula de compuerta. Bien, esas dos válvulas de aquí van a permitir que esta válvula es una válvula de SDB, es una válvula controladora, ¿ok? Entonces, la función de esta válvula es que va a cerrar o abrir. Por ejemplo, si llegara a haber una recompresión de flujo, lo que va a hacer esta válvula es que va a comenzar a regular, ¿ok? Pero ¿cómo pueden desmontar esta válvula? Bueno, para eso tienen estas dos válvulas de bloqueo, ¿ok? Para desmontar esta válvula, para quitar esta válvula necesitan van a bloquear esta válvula, la de la izquierda y de la derecha, ¿ok? Las bloquean, abren esta válvula y el flujo ahora va a venir por ese lado. Van a poder desmontar esta válvula para darle mantenimiento y listo, sin ningún problema. En cuanto vuelvan a montar la válvula, lo mismo. Van a volver a abrir estas válvulas y bloquean esta de aquí, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros este arreglo? Bien, aquí lo tenemos. Yo voy a hacer lo siguiente, a ver. Yo vengo aquí. Yo voy a quitar esto de aquí que no me sirve. Esto de aquí también. Listo, miren, aquí está. Copio, pego y listo, chicos. Ahí está, chicos. Ahora bien, ya hicimos este arreglo, chicos. Bueno, aquí lo que va a llevar en este arreglo es un empaque y espárrago. El espárrago lo van a utilizar de cuerpo a cuerpo de la válvula y de igual manera de esta forma, ¿ok? Bueno, voy a eliminar aquí.
Elimino esos círculos. Bueno, voy a dejar uno para que me siga ayudando de guía. Ok, listo. Voy a hacer un poquito más largo esta línea. Listo, la llevo por acá. Bien, aquí vamos a tener, perdón. Aquí vamos a tener, por ejemplo, aquí vamos a tener otra T reductora. Bueno, sí, una T de 24. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dibujar una línea. Una línea que se desplaza nuevamente hacia el este. Voy a copiar aquí. Voy a copiar aquí en relación a este punto. Aquí está. Copiamos aquí y listo. Yo voy a dibujar una línea aquí. Mira, aquí está. ¿Listo? Listo, muchachos. Ya lo tenemos. Voy a copiar este círculo. Lo voy a pegar aquí. Y lo pego aquí. Ya está. ¿Ya vieron, chicos? Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Aquí vamos a tener una válvula de compuerta. Bien. Yo voy a venir acá. Y se van a preguntar, bueno, pero si esa es una válvula de esférica, bueno, ¿cómo es que tú dices que va a ser compuerta? Bueno, este es un bloque dinámico, lo toco y le voy a decir que este bloque se convierte en una válvula de compuerta, ¿ok? Y listo, se convirtió. Listo, ya lo tenemos. ¿Qué necesito? Bueno, yo necesito indicar aquí 2 puntos de soldadura. Lo copio y lo voy a pegar aquí, mire, aquí, punto medio y aquí. Listo, chicos. Ok, aquí lo tenemos ya. Quitamos los círculos y listo, chicos. Bueno, aquí me faltó nada más. A ver. Voy a copiar aquí este círculo. Pego aquí, perdón. Voy a mover aquí esta simbología. Listo, lo movemos y listo. Ahora bien, lo que voy a hacer es que voy a explotar este bloque. Voy a hacer un corte, ¿ok? Bien, con el comando trim te dice, bueno, entonces marca el segmento para hacer un corte. Yo ya indiqué los segmentos, comando tr trim, toco la línea de en medio y listo. Lo que queda dentro de la selección de estas dos partes, bueno, pues todo lo que está en medio se va. Y como pueden ver, ya lo eliminamos. Bien, ya tenemos, miren chicos, ya tenemos dibujado esta parte. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta agregar, por ejemplo, soportería. Bien, aquí estoy viendo una cosa. Al parecer aquí tiene un pequeño carrete. Aquí debería de tener un carrete. ¿Por qué? Porque aquí este soporte no puede ir sobre el accesorio. Tiene que tener un carrete de ajuste. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Con el comando stretch, miren lo que voy a hacer. Con el comando estrechar, selecciono este rango. Miren, me lo llevo. Ahí está. Listo. Voy a hacer lo mismo aquí. Miren lo que voy a hacer aquí rápidamente. Voy a asignar nuevamente aquí el círculo. Igual aquí el círculo y listo. Voy a subir esta parte, miren, me lo voy a llevar. Bien, esta línea lo voy a subir un poco más aquí. Ahí, listo, a modo de que quede un carrete, aquí está. No importa. La soldadura la quitamos, no importa. Miren, con el comando fillet, miren, ahí está. Me permite unir, ¿ya vieron? Comando fillet te permite unir dos segmentos de línea. Ok, pego aquí nuevamente y listo, no pasa nada. Ahora sí. Mira, ahora sí. Pego aquí. Ahora sí. Le vamos a poner su soldadura también a este punto. Y listo, chicos. Ya lo tenemos. Vamos a eliminar aquí, aquí y aquí. Listo. Ya lo tenemos, chicos. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos a agregarle soportería. ¿Ok? Nos quedamos en el soporte 4. Vamos a tener soporte 5, 6 y 7. Bueno, vamos a venir aquí a nuestro típico. Y vamos a buscar el sentido. Ah, bueno, yo necesito este sentido. Bueno, en este caso sería para esta línea. Ok, sería este sentido, chicos. Ok, voy a copiar este de aquí. Bueno, para este caso sería este soporte. Lo voy a pegar aquí. Ahora sí, chicos, ¿ya vieron? La norma te dice que debes de tener, por ejemplo, una separación entre el soporte y la soldadura, chicos. Ok, un diámetro o un diámetro y medio te pide la norma como separación entre soldadura y va a depender el diámetro. Joel Bracamonte, bienvenido, buenas noches hermano, bienvenido amigo Joel, ok, bueno vamos iniciando amigo Joel, no te preocupes porque este video va a quedar grabado en YouTube, ok, así que no te preocupes, bien, este va a ser nuestro soporte número 5, ok, soporte número 5, ya lo tenemos, bien, necesito agregar 2 soportes más, bueno pues puedo copiar, a ver. Anda muy sensible hoy mi mouse, ¿ok? Así que no se preocupe. Bien, voy a copiar aquí. Copio este sentido de este soporte. Aquí está. Y ese soporte sería desactivo F8, sería aquí. Y el otro sería por aquí, ¿ok? Listo. Sería soporte 6.
y soporte 7, ¿ok? Chicos, espero que les esté gustando este en vivo. Espero que el día de hoy aprendan algo nuevo. La verdad, chicos, es muy importante, chicos. La verdad, aprovechen a invertir su tiempo, ¿ok? Yo sé que hay tiempo para ver TikTok y ver y cositas, ver a los NPC, pero bueno, también hay que aprender, ¿ok? Hay que dedicarle tiempo al aprendizaje. Bueno, aquí está. Listo, chicos. Ya lo tenemos. Yo voy a hacer un poquito más largo. Mira, aquí está un poquito más largo. Con el comando stretch. Miren lo que vamos a hacer con este comando. El comando stretch te pide que tú selecciones, por ejemplo, un segmento. Aquí está. Selecciono y yo lo puedo alargar. Miren, ahí está. Yo lo puedo alargar sin ningún problema, ¿ok? Siempre y cuando, como recomendación, tener activado F8. Bien. Yo voy a hacer, miren, aquí. Igual este carrete está largo. Les dije, en isométrico es representativo, pero hay que saberlo hacer. Comando estrechar. Miren lo que voy a hacer. Estrechar. Selecciono todo. Aquí está. Mira, ahí está. Y me lo voy a llevar todo. Miren. Ahí está. Aquí creo que se movió. Miren, lo voy a hacer nuevamente. Ahí está. Rápidamente. Listo. Ahora bien, esto te va a permitir, miren, mover de una forma automática prácticamente todo. Listo, chicos. Ahora, si quieren que se vea más separado, aquí lo podemos hacer. Miren. Con el comando estrechar podemos hacer grandes cosas. Miren, ahí está. Listo, chicos. Ahí está. De lo contrario, ¿qué harías? Muchos harían lo siguiente. Seleccionarían aquí, aquí también. Miren cuánto tiempo. Moverían y después vendrían aquí y le dirían file. Mira cuánto tiempo te llevas a hacer eso. Cuando en realidad con estrechar seleccionas un rango y solamente desplazas hacia donde quiera, arriba hacia abajo. ¿Qué dice nuestro amigo Oscar David? Buenas noches, amigo Oscar David. Bienvenido, hermano. Bueno, por aquí tengo unos mensajitos de los amigos de YouTube. Vamos a ver qué dicen mis amigazos. Buenos saludos, gracias por compartir con nosotros. Hey, Miguel Ángel, un placer, amigo. Yo ya estoy registrado en Telegram, me podía poner con... Claro que sí, amigo José Guadalupe, no te preocupes. Mira, terminando, te voy a mandar el archivo. No te preocupes, amigo, lo vas a tener, sin problema. Rogelio, tarde pero sin sueño. Buenas noches. Buenas noches, amigo Rogelio. Bienvenido, Cristian. Perfecto. Bueno, vamos a mandarle un fuerte saludo a nuestro amigo Cristian Pastenes. Gracias, amigo. Gracias por el apoyo ahí en YouTube. Por favor, las personitas que me quieran apoyar aquí en YouTube para seguir sumando las vistas de visualización, bueno, horas de visualización, se lo agradecería. Link en la descripción de la biografía de TikTok. Bueno, continuamos, chicos. Bien, la verdad contento, chicos. Estoy contento porque pues cada vez hay más personitas con muchas ganas de aprender. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos, miren, chicos, ya tenemos dibujado toda esta parte, ¿ok? Bueno, vamos a hacer este carrete más largo. Miren, vamos a hacerlo más largo. Lo hacemos más largo, lo alargamos, aquí está. Bien, vamos a finalizar en este carrete de aquí, ¿ok? Bueno, vamos a ir finalizando aquí. Aquí vamos a tener un disparo y va a ser igual a esto. Pues bueno, chicos, aquí solamente es cuestión de tener visión. Miren, copio aquí, me llevo este texto, miren, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, miren, ahí está. Miren, ¿ya vieron? Ahora bien, yo con el comando trim voy a cortar esta línea y ahora aquí necesito asignar una válvula de compuerta. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a venir aquí a mi simbología, miren, aquí está. Aquí. De hecho, este archivo, chicos, para que ustedes practiquen, se lo voy a dejar en el link de este video, ¿ok? Ahí les voy a dejar el acceso directo a este archivo, ¿ok? Para que ustedes lo puedan descargar y puedan practicar. Les voy a dejar este archivo, lo voy a dejar para que ustedes practiquen. Miren, ahí está. Ya tengo una válvula, la exploto, le voy a eliminar, miren, le elimino esta parte. Y cuando yo le dejo esta línea, estoy indicando que es una brida ciega, ¿ok? Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a venir a mis textos, copio el texto. Miren, al sentido de la válvula, ¿ok? Aquí, pego aquí, aquí. Bueno, en unos videos anteriores les enseñé unas macros, chicos. Miren lo que me gusta hacer a mí con las macros, ¿ok? Miren, así que por favor pongan atención. Voy a hacer un poquito más grande, nada más para que ustedes vean. Miren, comando MI, copio aquí, pego aquí, comando MI, copio aquí, pego aquí y listo. ¿Ya vieron? Cambio a 16 pulgadas y listo. Con el comando MI es una macro, así que les invito en el canal de YouTube para que vean ese video de las mejores macros para AutoCAD. Y ahí lo van a tener, chicos. Ok, bien. Ahí está, chicos. Ya tenemos esta parte de aquí. Aquí está. Y ahora vamos a terminar con esta válvula de aquí. Para eso vamos a copiar esta válvula, ¿ok?
Listo, copiamos y pegamos aquí. Vamos a eliminar esta cara y decimos que tenemos una válvula de compuerta de 24,600, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el cabezal principal. Listo, aquí está. Miren, ya va tomando forma nuestro isométrico. Miren, si se dan cuenta, chicos, como recomendación, cuando ustedes vayan a trabajar isométrico, vayan trabajando dentro de su plano. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a ir viendo si hay que hacer más grande, o sea, van a ir proporcionando su isométrico. Miren, es lo que yo voy a hacer ahora, miren. Yo voy a hacer el isométrico. ¿Qué les parece si lo hacemos? Vamos a dibujar esto hasta la entrada del tanque, ¿ok? Aquí. Y después lo vamos a hacer en 3D, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es llevar, por ejemplo, a otro nivel, chicos. Este es otro nivel. A través de una imagen estamos haciendo isométrico, chicos. ¿Ya vieron? O sea, no es nada complicado. Aquí me falta asignarle, por ejemplo, diámetro. Va a ser de 24,600. Aquí está. Yo voy a pegar aquí. Pegamos. Voy a pegar aquí. Pegamos aquí. Y pegamos aquí. Bien. Por lo regular, chicos, esto aquí son SDB. SDB. Y le podemos poner, no sé, la SDB 100. ¿Ok? Por lo regular debe de tener esto. T-Circle. Miren lo que voy a hacer ahorita. T-Circle. Listo. Seleccionamos. Enter. Y listo. Listo, chicos, miren. ¿Listo? O debería ser un elixir. Vamos a hacer un elixir para que se vea más profesional, ¿ok? Bien, aquí está. Listo, ahora sí, chicos, bien. Por lo regular, chicos, cuando nosotros hacemos estas notaciones, hacemos esto, ¿ok? Miren, hacemos esto. Vamos a cambiar de color a línea. Línea, ok, listo. Si se preguntan cómo le hago para cambiar el color de las líneas de forma automática, bueno, pues les invito a que se vayan a YouTube y encuentren el video, busquen el video de las mejores macros para AutoCAD, ¿ok? Ahí les voy a enseñar cómo funcionan las mejores macros. Listo, chicos, ya lo tenemos. Una SDB 100 de 24 pulgadas 600. Bien, listo. Guardamos, vamos a ir guardando. Ahora bien, bueno, ya tenemos esta parte de aquí. Ya dibujamos esta parte de aquí. Ya asignamos este soporte. Bueno. Vamos a copiar un soporte más. Vamos a pegarlo aquí, ok. Este sería el soporte 8. Soporte 8, listo. Y por aquí vamos a tener otro soporte. Ok, aquí está. ¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener dos juegos de T. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil. Bueno, vamos a poner el juego de brida. Bueno, vamos a copiar aquí, miren. Copiamos. Pegamos. Explotamos. Y aquí lo que estoy haciendo yo es que estoy indicando que esta es una brida ciega, ok. Esta línea estamos indicando que es esta brida ciega de aquí, ok. Chicos, me gustaría leer en los comentarios qué tal les está pareciendo este en vivo. Si no les estoy aburriendo, si alguien me dice que no les gusta, pues sale, vamos cerrando el en vivo, chicos. Así que ustedes mandan. Chicos, por favor, nada más para saber que realmente, pues sí, estamos en la jugada, ok. Bien, miren. Estos círculos, chicos, nos van a ayudar para poder ir generando los accesorios. Miren, yo aquí voy a tener esta salida. Mira, aquí tengo esta línea. Me dice que la línea se desplaza de norte a sur, ¿ok? Bueno, sería esta línea aquí. Y vamos a tener otra línea que se va a desplazar de norte a sur. José, perfecto. Gracias por esto. Gracias, chicos. Gracias por comentar. Bien. Ahora bien, vamos a ir dándole vida para que vaya tomando la vida. Bueno, en este caso, esta va a ser una T reductora. Aquí está, aquí está. Bueno, aquí tenemos la primera T, que sería esta de aquí. Ahora, eso quiere decir que aquí vamos a tener este disparo de aquí, ¿ok? Copiamos. Copiamos aquí. Bueno, aquí copiamos, pegamos y listo. Listo, chicos, miren, ahí está. ¿Ya vieron? Teniendo un círculo, yo siempre mantengo un círculo porque es el que me va a permitir manteniendo, ¿ya vieron? Vamos manteniendo la misma separación entre los accesorios y eso hace que tu trabajo se vea más profesional. Bien, vamos a hacer esta línea que se desplaza de norte a sur. Mira, ahí está, estrechamos y aquí vamos a tener una válvula de compuerta. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a copiar aquí, miren, aquí está, nuevamente. Aquí tenemos la válvula de compuerta, copiamos, miren, aquí está. Copiamos, pegamos, explotamos y listo. Le quitamos esta cara de aquí porque esto indica que es una brida de cuello soldable, una welding net.
Bueno, lo mismo, vamos a copiar estos textos. Como ya los tenemos, chicos, ¿ya vieron? Eso es como un rompecabezas, muchachos. Lo tienen que ver como un rompecabezas, ¿ok? Miren, copiamos. Y aquí vamos a hacer la siguiente anotación. Aquí. Vamos a ver. Con el comando QLeader, mira, QLeader, aquí está. Yo voy a hacer esto así. Copio aquí. 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 Listo. Aunque también hay otra forma, miren. De hecho, hay otra forma también, bueno, que te permite generar así, miren, la anotación. Sobre todo, yo lo voy a hacer así rápidamente, ¿ok? Miren. Entonces, yo estoy indicando que, por ejemplo, esto, bueno, esto lo puedo mover más para acá, miren. Aquí. Esto va a depender de su creatividad, chicos. Aquí está. Listo, chicos. ¿Listo? ¿Ya vieron? De esta forma, miren, chicos, estamos indicando que ambas T son de 16 pulgadas. O sea, es decir, tenemos T reductoras, dos T reductoras de 24 por 16. Yo voy a hacer más pequeño este para estrechar. Mira, ahí está, que no se vea muy lejos. Listo, chicos. Y aquí es cuestión de estética. Mira, aquí está. Listo, chicos. ¿Ya vieron? Ya tenemos aquí. Bueno, ¿qué me falta? Ok, me falta indicar que este juego de brida es de 24,600. Miren, ahí está. Vamos guardando. ¿Ya vieron qué bonito está quedando nuestro isométrico? A ver qué dice nuestro amigo Joel. Excelente, las bridas ciegas se instalan para futura. Así es, amigo Joel. Gracias, gracias. Bueno, aquí tenemos a personas con mucha experiencia. Por ejemplo, el ingeniero Joel, él es un constructor. Es decir, nosotros le diseñamos, le damos los planos y él lo construye. Eso es lo bonito de esto, chicos. Gracias, ingeniero Joel. Gracias por participar. Bien, esta brida lo que hace es que a futuro, si llegaran a interconectar más líneas, bueno, lo van a hacer aquí. O de esta válvula. Esta válvula tiene una brida ciega. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues van a seguir instalando nuevas tuberías, van a alimentar nuevas tuberías y sin problema. Ok, pero continuamos. Bien. Esta línea se desplaza de norte a sur. Ok, vamos a ver cuánto soporte va a tener. Bueno, aquí vamos a terminar. Aquí tenemos otro soporte. Bueno, vamos a ponerle este soporte de aquí. Listo. Pegamos por aquí. Bien. Ahora bien, para que el texto no nos quede encimado, aquí hay que tener un poquito de calidad, chicos. Mira, ahí está. Movemos hacia abajo, no pasa nada. Y le decimos 9. ¿Ok? Soporte 9. Va a ser nuestro soporte 9. Listo, ya lo tenemos. ¿Y qué más tenemos? Soporte 9. Aquí vamos a tener otro soporte. Bien, no pasa nada. Bueno, yo voy a copiar ahora este soporte de aquí. Y miren lo que vamos a hacer, chicos. Miren. A mí me gusta trabajar con las macros. Como les decía, tengo una macro que me va a indicar el punto medio. Ahí está. Tengo el punto medio entre las dos líneas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a explotar este soporte y miren. Lo voy a mover aquí. Y es que este soporte tiene que cubrir las dos tuberías. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Voy a mover. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Le digo estrechar este extremo. F8. Le voy a decir que va a tener 6. ¿Ok? De igual manera, este lado de acá. Estrechamos 6. ¿Ok? Para que sea simétrico. Copiamos. Tocamos en referencia al punto medio. Y aquí lo pegamos. Listo. De hecho, quedó muy grande. ¿Ok? Pero no pasa nada. ¿Ok? Vamos a hacerlo de 3. Miren. Estrechamos. Le voy a decir que va a tener 3. Y aquí estrecho y le regreso 3. Lo voy a dejar de 3 igual. Listo, chicos. ¿Ya vieron? Comando estrechar. Comando estrechar es una belleza, chicos. Así que no olviden. Ahí está. Ok. Vamos a mover esto para acá. Y listo. Ahí está, muchachos. ¿Ya vieron? De esta forma estamos indicando que este soporte tiene que abarcar las dos líneas. Ok. Bueno, ahorita vamos a leer los comentarios. Veo que hay mucha actividad en los comentarios. Y ahorita vamos a ir dando solución a las dudas. Por ejemplo, ¿qué dice nuestro amigo Uriel? ¿Qué comando es para el punto? Ok. Amigo Uriel. Es una macro, amigo. Es una macro. Que de igual manera, por favor, en el canal de YouTube vas a encontrar el video. Y les voy a colgar. Les prometo que terminando el en vivo, les voy a colgar el link en el video. Y así que quédate al final para que te muestre cuál video es y el link para que tú lo descargues. Mira, el comando es POO, o sea, PO. Tocas las dos líneas y te va a mostrar el punto medio. Ahora, si tú quisieras saber el punto medio de a la línea, nuevamente, POO, tocas este punto, tocas aquí y miren,
te va a ir dando punto medio. Miren, para eso lo utilizo yo, para esta ocasión. Bien, ¿qué más necesitamos? Bien, yo voy a estrechar, miren, voy a estrechar esta línea. Aquí está, miren, ahí está. Aquí. Listo, chicos. Listo, guardamos. Y aquí vamos a tener sería 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener 4 soportes. Bueno, pues yo le voy a sacar copia a este soporte. Mira, aquí está. Yo lo voy a pegar aquí. Voy a tener 1, 2. Ahora, si queremos tener soporte a la misma distancia, bueno, como aquí sería 1, 2, 3 y 4. Copiaría, fíjense lo que vamos a hacer. Seleccionamos este soporte, copiamos en referencia al punto medio de este soporte. Miren, pegamos aquí y listo, chicos. Miren, ya tenemos los 4 soportes y los 4 soportes van a estar a la misma distancia, ¿ok? Miren, ahí está. Este sería el soporte, en este caso sería el 10. Bueno, y vamos a mover para que vaya teniendo la misma estética. El texto lo vamos a poner a la derecha, ¿ok? Aquí está. Listo. Aquí está. Ahora bien, tenemos soporte 10. Bueno, al final vamos a ir renombrando los soportes, ¿ok? Lo que nos interesa es el ruteo de la tubería. Listo. Y aquí vamos a tener una válvula de compuerta, ¿ok? Como les decía, vamos a venir aquí. Miren, copiamos. Pegamos. Vamos a estrechar esta parte de aquí, más pegada al soporte. Aquí está. Daniel Alejandro que dice, yo me retiro y espero poder estar en el siguiente envío. Alejandro, a descansar, amigo. Yo entiendo que tenemos mucha diferencia de horario, pero el video va a quedar colgado en YouTube, amigo, ¿ok? Ahí va a quedar el video. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a copiar aquí 24. Bueno, esta va a ser esta va a ser de 16, miren, cierto. Aquí nuestra tubería ya pasó a 16. Bien, aquí vamos a tener, miren, aquí vamos a tener un juego de codo. Bueno, para eso yo necesito, miren, voy a necesitar la guía que va a ser este círculo, ¿ok? Miren, copio esta guía, pego aquí y listo. Ahora bien, aquí la tubería se desplaza de este a oeste. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tirar una pequeña línea aquí. F8. Aquí está, F8. Elimino aquí. Y ahora voy a tirar una línea de este a oeste. Aquí está. Bueno, voy a copiar nuevamente el círculo. Ya está. Listo, chicos. ¿Ya vieron? Bueno, copio esta soldadura y pego aquí. ¿Ok? Bueno. F5, con F5 cambiamos el sentido del cursor. A ver qué dice cambio de tubería y de elevación. Así es, amigo Joel. Vamos a hacer un cambio ahorita de elevación, ¿ok? Se me olvidó lo del trabajo en el isométrico y saqué 0. Oh, qué mal, amigo, qué mal. Pero bueno, espero que en este en vivo, pues aprendas, ¿ok? El video va a quedar colgado en YouTube, ¿ok? Para que lo puedas ver desde el inicio y puedas hacer tus prácticas, ¿ok? Este archivo de simbología, todo esto se los voy a dejar en la descripción del video, ¿ok? Ok, así que por favor espero que lo vean. Bien, aquí vamos a hacer un cambio de nivel, chicos. Yo con F5 del cursor, voy a subir mi línea. Mira, ahí está. Voy a subir, aquí está. Subimos. Voy a copiar aquí este círculo. Lo voy a pegar aquí. Voy a pegar aquí. Bueno, aquí la línea se desplaza de norte a sur, ¿ok? Vamos a dibujar una línea de norte a sur. Aquí está, de norte a sur y listo, chicos. Y aquí vamos a comenzar a darle vida. Vamos a copiar los puntos de soldadura. Pegamos aquí y ahora vamos acá. Vamos a pegar aquí. Listo, chicos. Ya tenemos. Ahora bien, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, muchachos? Nos falta este soporte. Bueno, pero como ya tenemos soporte, copio y pego. ¿Ok? Listo, chicos. Ya lo tenemos. Y aquí va a entrar con un codo. Miren, aquí vamos a hacer una simulación. Copiamos este círculo y pegamos aquí. Listo. Entonces vamos a cortar aquí. ¿Por qué cortamos? Porque este codo, bueno, prácticamente va directo aquí. Va a tener un juego de brida. Bueno, vamos a buscar aquí. Voy a buscar la simbología. Aquí está el juego de brida. Aquí está. Copiamos. Pegamos. Miren. Vamos a darle sentido y pegamos. Mira, aquí está. Aquí está. Listo. Listo, chicos. Aquí está.
Ahora sí. Pero necesitamos un tanque. ¿De dónde vamos a sacar un tanque? No se preocupen. Ahorita lo generamos. Vamos a hacer más largo este carrete y listo. Aquí, chicos, ya tenemos un cambio de nivel. Ok. Ya tenemos cambio de nivel. Y no se preocupen porque ya tenemos todo. Mire, ya tenemos todo arreglado. Aquí está, por ejemplo, buscamos un tanquecito que se parezca aquí. Por ejemplo, este tanque lo copiamos y pegamos. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mover nuestro isométrico. Tenemos suficiente espacio para poder dar, bueno, de hecho, ahorita vamos a proporcionar nuestro isométrico, ¿ok? Por eso es importante siempre comenzar a dibujar dentro del formato. ¿Ya vieron? Listo, ahora sí. Ahora sí. Movemos aquí y listo. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más pequeño el tanque. Vamos a escalarlo a punto 8. Aquí está. Aquí. Y ahora sí. Aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, muchachos? Yo aquí voy a dibujar, miren, una pequeña línea, esta línea de aquí y esta línea de aquí. Voy a explotar el juego de brida, ahora sí. Ahora bien, con esto yo estoy haciendo referencia que esta va a ser la boquilla del tanque, ¿ok? Miren, aquí solamente es cuestión de tener visión, chicos, aquí está. Lo voy a pegar aquí. Miren lo que vamos a hacer. A ver, aquí vamos a eliminar, vamos a hacer que se vea bonito, ¿listo? Ahora bien, aquí, aquí y aquí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Pegamos aquí. Ahí está. Vamos a mover el tanque. Aquí. Relación. Ahí está, chicos. Voy a eliminar esta línea. Vamos a eliminar esta línea guía. Bueno. Yo voy a cortar esta parte del tanque. Mira, ahí está. Para indicar que la boquilla. Bueno, voy a agregar un elixir para hacer el efecto. Miren, para hacer el efecto. Ahí está. Esta boquilla va soldada en la parte superior del equipo. Ahí está, chicos. Miren, aquí la tenemos. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, su diámetro y clase. En este caso es una clase de 16 pulgadas. Ahí está. Listo, chicos. A ver, ¿dónde me lo movió? Bueno, vamos a ver. Copiamos. Y pegamos aquí, ¿no? Esto es siempre importante, chicos. Esto es súper importante. Ahora bien, vamos a dejarlo así, ¿ok? Que esta es su nomenclatura. FA8, bueno, tanque de drenaje cerrado. Bueno, ya esta es parte del equipo. Bien, chicos. Miren, ya vieron, chicos, que todo esto, eso que tienen aquí, miren, aquí tenemos un venteo, chicos, donde tenemos ya esos arreglos. No se preocupen, ya los tenemos generados. Miren, este es un venteo. Lo único que voy a hacer es que lo copio, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y le voy a dar un mirror, ¿ok? Un mirror para que esté en cambio de sentido. Un mirror y miren cómo se va a ver más profesional. MI, este punto, F8 y listo. Ahí está, chicos. Listo, chicos. Ahí está, ya lo tenemos. Y esto debe de ser de 3/4. De 3/4. 800 libras, ¿ok? Es una valvulita de, vamos a dejarla como valvulita de compuerta. Ahí está. 3/4 800, chicos. Ahí está, ahí lo tenemos. Y ya vieron, chicos. Entonces, ya vieron que a partir de una imagen, miren, a partir de una imagen, miren, a partir de una imagen ya generamos un isométrico, chicos. Aquí está, miren, aquí lo tenemos. Ahí está. Bueno, con el comando viewport voy a dejar solamente una sola ventana. Le voy a decir single. ¿Listo? Ahora sí. Gracias a las personitas que se están uniendo por TikTok. Bien. Ahora sí. Voy a tener todo el espacio. Voy a maximizar mi ventana de AutoCAD. Y miren, ahora sí. Viene la parte de la estética, chicos. Bien. A lo mejor y yo tenga que acortar. Miren, aquí viene la parte con estrechar. Miren qué tan rápido es. Con estrechar. Por ejemplo, aquí. Voy a estrechar aquí. Esta parte de aquí. Clic derecho sin soltar y estrechamos. Miren, ahora sí. Me llevo todo. Miren. No sé qué está pasando. Especifica el desplazamiento. A ver. Se está poniendo un poquito rejego el toca. Bueno, ahí está. Vamos a hacerlo así. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí vamos a dejarlo. Ya nos quedó bien. A lo mejor íbamos a mover acá. Miren, aquí está. Está muy sensible este mouse. Mira. Ahí está. Ok, y listo. Miren, ya tenemos un isométrico totalmente en AutoCAD, chicos. Ahora sí.
Bueno, algo está pasando con esto que ya no me deja. Bueno, voy a configurar rápidamente el cursor, que si no me gusta verlo así con él. Mira, para configurar el cursor rápidamente, miren, yo le voy a configurar aquí ahí está, mire, que no se vea muy grande el cuadro de medio, tampoco aquí. Y listo, listo, chicos. Miren, aquí lo tenemos, muchachos. Miren, de una forma, pues prácticamente rápida hicimos un isométrico. Ahora bien, ¿cuál es lo fundamental? ¿Qué tenemos que conocer para poder dibujar en isométrico? Bien, lo fundamental es conocer tus orientaciones, norte, sur, este, oeste. También F5 del cursor, que te va a permitir cambiar el cursor. Miren, ahí está. F5. Y de igual manera, F8. Ok. Bien. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que yo hiciera este isométrico en 3D? Ok. Vamos a votaciones, chicos. De las personitas que tenemos, bueno, a ver qué dicen los amigos de YouTube. Héctor Academic, chévere. Gracias, amigo Héctor, bienvenido. Ernesto Prieto, excelente video. Yo estoy trabajando, me pone dibujante, veo lo que enseña, pero me falta detalle. Como, a ver. Perfecto, amigo Ernesto. No te preocupes, amigo, que vas a ir mejorando, ¿ok? Todo es cuestión de práctica. Si me ayudan con esos corazoncitos en YouTube, se los voy a agradecer. Bien, vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Vamos a diseñarlo. Si ustedes quieren, vamos a diseñar este isométrico ahora en 3D, ¿ok? Bueno, vamos a pasar ahorita a dibujarlo en AutoCAD Plan 3D. Vamos a pasar a otro nivel, chicos. Así que, por favor, no se vayan porque ahora esto lo vamos a dibujar en 3D, ¿ok? Perfecto, Alexander, dale pues, eso me gusta. Benjo, positivo, perfecto. Joel, 3D, perfecto. Lo que ustedes mandan, chicos. Ustedes mandan en este en vivo, ¿ok? Vamos a hacerlo en 3D, chicos. Bien. Yo sé que para muchos de ustedes dirán, wow, pero si apenas voy a aprender a dibujar en isométrico, ¿cómo es que ya lo vamos a hacer en 3D? Chicos, pues fácil. Ahorita que lo vean, créanme que lo que yo voy a hacer ahora con el programa AutoCAD Plan 3D es más fácil que lo que acabo de hacer aquí dibujando de copiar, mover. Ahorita van a ver, chicos. Ahorita van a ver. Les voy a dar una muestra. ¿Listo? Bueno, voy a abrir aquí un proyectito. Ok. Y aquí viene una clase. Miren, de hecho aquí ya tenemos el tanque. Perfecto, ya tenemos aquí un tanquecito. Ya tenemos un tanque, chicos. Ahorita vamos a hacer esto. Miren, esto fue lo que hice en un en vivo anterior. Y bien. Bueno, ya aquí tenemos prácticamente una guía. Voy a eliminar esto, ¿ok? O, bueno, voy a dejar solamente el tanque porque el tanquecito nos va a servir. El tanque nos va a servir para hacer la simulación que, bueno, de entrada del equipo, ¿ok? Bueno, vamos a eliminar aquí. Bueno, prácticamente este mouse no me gusta. Este cursor que tengo no me gusta. Se traba mucho. Bueno, a ver si me deja. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Miren, voy a dividir la pantalla, ¿ok? Voy a dividir pantalla. Esta aquí. Y esta aquí. Ok, chicos. Miren lo que vamos a hacer, chicos. Bueno, el programa AutoCAD Plan 3D, pues es un programa que te permite generar tubería de forma automática. ¿De qué forma? Ahorita vemos. Voy a configurar. Voy a hacer un poquito más grande aquí. Listo. Ahora sí. Miren, para que ustedes puedan ver. Miren en cuánto tiempo lo voy a hacer en 3D. Necesito primero configurar la clase. La clase va a ser 600 libras. ¿Ok? Clase 600 libras. 24 pulgadas. ¿Ok? 24 pulgadas. Listo. Aquí. Rutear tubería. Miren. Voy a rutear de este punto a este punto de aquí. Listo. Me dice que aquí debemos de tener un juego de brida. Perfecto. Voy a venir aquí. Miren. Voy a venir a mi catálogo. Voy a pegar la brida. Y miren. Ustedes se preguntarán, bueno, pero una brida ciega lleva una brida de cuello. Bueno, pues el programa te lo hace en automático. Bien. Yo necesito aquí una T reductora. ¿Dónde la consigo? Bueno, pues voy a venir aquí. Miren, aquí tengo mi catálogo. Voy a buscar una T reductora. La voy a pegar aquí, miren, aquí. La pego. Aquí y listo. Ahora bien, toco la T. Y aquí, en esta opción, le voy a decir que quiero una T de 24 por 16. Miren, de forma automática se ajustó. Toco aquí el accesorio. Le voy a dar un clic aquí en el más. Miren, ahí está. Lo voy a tocar. Se va al norte y luego hacia el oeste. Listo. Ahí está. Miren.
Electro, bueno amigos, si quieres tener la 23 o 24, sin problema. Esa es obra especial para plomería. Electro, te podría funcionar porque este programa también tiene, por ejemplo, para PVC. O sea, tiene CPVC, PVC. Tú puedes cargar también tus especificaciones, amigo, ¿ok? Miren, ahí está. Ya dibujamos esta parte de aquí. Ahora bien, ustedes dirán, oye, pero lleva soportería. No se preocupen. Vamos aquí y vamos a buscar una soportería. Aquí vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar esta de aquí. Miren, aquí está. Miren que en automático, miren, automático. Aquí está, aquí está. Ya tenemos esta parte. Disculpa, ¿sabe cómo se calcula la resistencia de una viga? Renzo, amigo, la verdad, no, te mentiría. Pero me gustaría, bueno, en el canal de Telegram hay muchos ingenieros, amigo. Tengo muchos ingenieros que te podrían ayudar. Si te puedes unir al Telegram, te lo voy a agradecer y de esa forma te podríamos ayudar. Bien, aquí necesito yo otra T, pero de 24. Bien, el programa también, si yo toco esta tubería, miren lo que es el programa. Voy a tocar aquí la tubería en ese más y de forma automática, miren, ahí está. Me genera la tubería, ahí está. Yo voy a hacer esto aquí y aquí. ¿Listo? Listo. Voy a eliminar este carrete que no debe llevar. Aquí está, cierro. Yo necesito una T. Bueno, lo mismo, aquí está. Lo pego, toco aquí y listo. Miren, miren qué tan rápido, chicos. Ahora bien, ahorita voy a ajustar este carrete. Bien, es más, yo necesito mover todo esto. Voy a tocar el punto medio de la T y lo voy a desplazar y ya lo tengo. Listo. Necesito una T, un soporte aquí. Bueno, pues vengo aquí. Mire, ahí está. Tengo un soporte. Aquí debería de tener otro soporte. Aquí debería de tener otro soporte y listo. Miren, vamos a hacerlo más. Voy a acercarlo más. ¿Cómo lo acerco? Toco aquí. Miren, solamente tengo que tocar este nodo aquí. Y de igual manera aquí, ¿ok? De hecho, tengo un soporte de más. Aquí. Aquí. Y lo dejamos a este punto. Ahora bien, yo voy a eliminar este soporte porque este no lo debe de llevar, ¿ok? Listo, ahí está. Ya lo tenemos. Ahora bien, el programa dice que aquí debemos de llevar 3 juegos de brida. Bueno, voy a venir nuevamente aquí. Aquí y voy a buscar, bien, aquí tengo una brida de esférica. Toco esta cara, listo, me generó una válvula. Vuelvo a tocar esta cara, listo, me generó otra válvula. Vuelvo a tocar esta cara y me generó nuevamente otra válvula. Necesito aquí una brida y una T, perfecto. Toco aquí, le doy en el más y me genera, por ejemplo, listo. Yo necesito que aquí salga una T. Aquí está, mira, ahí está. Bueno, en este caso voy a mover en relación a este punto, a este nodo, y lo voy a pegar aquí. Listo, chicos. Ahora bien, en estos dos puntos se deben de unir, ¿ok? ¿Cómo hago? Toco este. Vamos a ver si sale esta jugada. De este punto y listo, aceptar. Miren, chicos, ahí está. Yo aquí debo de tener una válvula de compuerta. Bueno, pues voy a venir aquí, voy a buscar una válvula de compuerta. Aquí está. Voy a tocar aquí en este punto. Aquí, por ejemplo aquí. La voy a pegar aquí. Ahora bien, ustedes se preguntarán, oye, pero se ve demasiado, no sé, el volante está demasiado grande. Ahorita les voy a enseñar a cómo configurarlo. Mira, voy a pegar aquí la T. Aquí. Listo, ya lo tenemos. Ahora bien, aquí disculpen porque es la gráfica, ¿ok? Es la gráfica de mi computadora. Bien, ¿cómo configuro yo este tamaño del volante? Fácil, vengo aquí, selecciono la válvula. Voy a venir a propiedades, voy a venir aquí, a este apartado, miren, D y L. Ok, en D yo lo voy a cambiar, voy a cerrar aquí y en D le voy a decir que va a tener 1000, ok. 1000 y en L vamos a dejarlo de 1500, ok. Listo, vamos, cerramos, vamos a guardar aquí esta parte, listo. Listo, chicos, miren, ya configuramos. Ahora bien, si ustedes me preguntan, oye, pero las válvulas son de volante, no hay problema. Seleccionamos, por ejemplo, estas dos válvulas, las vamos a seleccionar. Y lo mismo, vamos a venir aquí. Y en este caso le vamos a dar donde dice operador, ¿ok? Le vamos a dar operador aquí. En este honguito nos van a aparecer todos los manerales. Yo necesito manerales con volante. Aquí está. Selecciono este, ok, listo. De igual manera, miren, podemos configurar, chicos, el diámetro, perdón,
el diámetro del volante, pero lo vamos a dejar así. Ahora bien, si los volantes van a ir por fuera, bueno, toco la válvula, le voy a dar en esta flechita y de forma automática se gira, ¿ok? Lo mismo aquí, toco esta válvula, toco la flechita y se gira. En este caso, a esta le vamos a poner un maneral diferente. ¿Por qué? Porque vamos a indicar que es una válvula, en este caso una SDB. Vamos a hacerla diferente, ¿ok? Vamos a ver aquí, seleccionamos. Y bueno, vamos a seleccionar esta, ¿ok? Listo, le decimos OK. Listo, chicos, mira, ahí está. Aquí lo tenemos, pero está demasiado pequeño. Vamos a elevarlo un poco, ¿ok? Vamos a venir aquí, en este caso, en L. En la L le vamos a decir que va a tener 1200, ¿ok? Vamos a ver si con esto ya cambia. Para que no quede muy pegado de la... Ahí está, miren, ahora sí, chicos, miren. De esta forma, chicos, miren, estamos haciendo una diferencia que esta va a ser una válvula SDB, ¿ok? Perfecto, chicos. Vamos a ver qué dicen los amigos en YouTube. Bueno, en esto sí, hola, hola. Marco Reyes, buenas noches, amigo. Bienvenido al en vivo y gracias por unirte a aquí por YouTube. Una clase para Branch Tablet de AutoCAD Plan 3. Mira, eso te prometo, mira, lo voy a preparar bien, amigo Cristian, porque necesito preparar bien un Excel. Ya tengo el Excel, pero te prometo que el sábado, sí, el sábado voy a hacer un en vivo donde vamos a ver esa parte, amigo, porque ya lo tengo, ya lo he hecho, pero necesito configurar bien el Excel para poderles enseñar bien, ¿ok? Bien, ahora bien, chicos, miren, ya tenemos diseñado esta parte. Ahora bien, ¿qué nos falta? Vamos ahora aquí, nos va a faltar, yo puedo copiar, miren, yo puedo copiar aquí esta T, la copio, miren, la copio y me la voy a traer acá, ¿listo? Aquí está. Voy a tener este disparo y listo, chicos, miren, ahí está. Y aquí lo que voy a necesitar va a ser una válvula de compuerta. Voy a venir aquí. Miren en cuánto tiempo, chicos, miren en cuánto tiempo. Válvula de compuerta. Voy a pegar aquí, aquí. ¿Listo? Miren cómo se adapta. ¿Listo? Y aquí vamos a tener una brida ciega. Bueno, voy a venir aquí, a mí en este caso, mi custom part, brida ciega, toco y listo, chicos. Ya lo tengo. Perfecto. ¿Qué necesito más? Necesito un soporte más. Bueno, pero primero vamos a pegar aquí una válvula. Vamos a necesitar una válvula de compuerta. Bueno, esta es una de globo. No, tiene que ser de compuerta, ¿ok? Aquí está. Válvula globo, válvula de compuerta. Ok, aquí está. Esta de aquí. Tocamos aquí y si se dan cuenta, la válvula se adapta al diámetro de la tubería. Voy a venir a la parte superior, voy a buscar una brida ciega y listo, chicos. Miren, ya tenemos prácticamente dibujado toda esta parte. Bien, pero vamos a hacer más grande para que se vea más largo. Yo toco aquí este punto, miren. Ahí está, yo puedo alargar este punto y listo. Yo voy a agregar ahora aquí soporte. Vamos a agregarle un soporte por aquí y listo, chicos. Listo, ya lo tenemos. ¿Qué dicen en los comentarios? Dice Inge, comentario, estos diámetros mayores se utilizan silletas en la soportería. Sí, amigo Joel. De hecho, lo que se utiliza aquí son silletas. Solo que, por ejemplo, no tengo el archivo a la mano porque ya tengo una silla, ya tengo las silletas en 3D. En este caso yo estoy haciendo de una forma representativa. Pero sí, efectivamente, cuando dibujamos, por ejemplo, de hecho aquí tengo silletas, miren, aquí, a lo que tú te refieres. Estas son las silletas, ¿ok? Yo necesitaría hacer una base, bueno, para hacerlo de una mejor forma, chicos, tendría que sacar niveles, bueno, pero ya eso sería en otro caso. Yo aquí estoy haciendo solamente representativo la forma de cómo el programa te permite asignar los soportes de forma automática. Ahí está, miren, ya terminamos esta parte de aquí y ahora vamos a pasar aquí, miren. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir aquí, voy a alargar aquí, miren, rápidamente. Aquí. Yo puedo copiar esta misma válvula. Bueno, de hecho aquí terminamos con brida ciega. Aquí, mire. Voy a venir aquí. Copio la brida ciega. Pego aquí y listo. Ahora bien, yo aquí necesito asignar dos juegos de T reductora. Bueno, vengo aquí, T reductora. Pego aquí, mira, aquí está. Luego vuelvo a pegar la otra aquí y listo. Ahora bien, yo necesito pegar, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues busco este punto y lo voy a mover hasta el fondo, ¿ok? Miren, ahí está. Listo, chicos. Voy a mover también esta T. Voy a tocar este punto y de igual manera, ahí está. Aquí está, a ver.
Vamos aquí. Listo. Ahora bien, oye, que se me movió el sentido, no importa. Selecciona y en este puntito, mira, en este puntito te permite girar. Ahora bien, voy a tirar aquí, mira, voy a tirar una tubería. Primero voy a tirar esta de aquí. Esta de aquí. Esta es la que va a entrar al equipo. Listo. Después esta de aquí. Bueno, de hecho, miren. Antes de, voy a seleccionarla. Y aquí le voy a decir que va a ser de 24 a 16. De igual manera aquí. Hacia abajo, flechita abajo, 24 a 16. ¿Ok? Bien. Gracias por la rosita, Giovanni. Gracias por esa rosita, amigo. La primera rosita de la noche. Bien. Voy a hacer esta tubería que va a ser la más larga. Esta tubería es esta de aquí, chicos, la más larga. Vamos a ir finalizando aquí. ¿Ok? Miren, vamos a hacer esta parte de aquí. Y aquí yo voy a pegar una válvula. Esta válvula de aquí es una válvula de compuerta 600 libras. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver aquí, válvula, aquí está, válvula de compuerta. Tocamos este punto y listo. Oye, que lleva una brida ciega, no se preocupen, tocamos y pegamos. Ahí está. ¿Listo? Ahora bien, aquí tenemos que también aquí va a tener un juego de brida. Perdón, un juego de una válvula. Vamos a buscar aquí válvula de gate. Aquí está. Buscamos aquí. Perdón. Vamos a buscar. Siempre tenemos que buscar la cara de la tubería. Ahí está, miren, ahí está. Toco la válvula. Y en el más, miren, lo que vamos a hacer es que en el más le vamos a dar un clic, miren, un más. Y ahora sí, miren, así. Aquí está. Miren, con control, ¿cómo vamos a cambiar el plano para poder dibujar tubería hacia arriba? Control, clic derecho y miren, chicos, control, clic derecho y sube. Nuevamente, control, clic derecho y cambiamos de sentido. Y aquí bajamos, ¿ok? Aquí está, miren. Voy a eliminar esta tubería y listo. Miren, ahí está. Y aquí vamos a ponerle, bueno, vamos a dejarlo así. Aquí es donde entra ya la magia, chicos. Aquí entra la magia del equipo. Bueno, en este caso, este equipo prácticamente pues tiene otro diámetro. Realmente no nos funcionaría para aquí. Pero para hacerlo un poquito, miren, vamos a hacer esto. Lo voy a rotar. 3R de rotación. Aquí está, rotamos. ¿Listo? Miren, aquí está. Aquí está. Miren, aquí yo le voy a poner una brida de cuello. Aquí está. Listo. Listo. Le voy a eliminar esta brida de aquí. Bueno, yo solamente voy a hacer una presentación. Miren, voy a simular. Miren, que esta boquilla prácticamente conecta con el equipo. Ok, miren, solamente para efecto, miren. Para efecto nada más de que se vea el equipo, ok. Porque realmente el equipo no tiene. ¿Cómo se llama? No tiene el diámetro de la boquilla. Bien, vamos a hacer esto aquí. Listo. Bueno, vamos a dejarlo así. Miren, muchachos. De esta forma, chicos, miren, en cuánto tiempo generamos este isométrico en 3D. Ahora bien, algo que tiene programa, a ver, alguien que me pueda pasar AutoCAD. Yaren, yo te lo puedo pasar, amigo, sin ningún problema. Tengo la versión 2020 a la 24. Lo único que tienes que hacer es escríbeme por favor por interno o únete al canal de Telegram, por favor. En el link de la biografía te va a llevar a YouTube. En YouTube vas a encontrar en cualquier video, vas a encontrar los links para Telegram. En un rato más voy a colgar el link de Telegram para que entre en directo, ¿ok? Con gusto te lo puedo pasar, amigo. Ahora bien, vamos a pasar ahora a una de las maravillas que tiene este programa. Como pueden ver, en AutoCAD nosotros, y ya voy a ir cerrando lo que es la parte de AutoCAD, ¿ok? Miren, vamos a darle salida. Miren, esto lo hicimos de forma manual, que de igual manera nos sirvió para practicar, ¿ok? Vamos a cerrar y guardamos. Vamos a guardar. Ok, nos vamos a quedar con Plan 3D y es que les voy a enseñar lo que este programa permite hacer. Bien, este programa te permite generar isométricos de forma automática. Vamos a ISOs. Voy a decirle generar un isométrico rápido. Bien, yo aquí, miren, todo lo que yo seleccione es lo que me va a generar en isométrico. Aquí está.
Bueno, en este caso selecciono todo esto. Es más, vamos a ver si, bueno, yo voy a seleccionar todo. Este es un método de generar isométricos de forma rápida. Bueno, aquí selecciono y listo. Enter. Voy a hacer rápidamente unas configuraciones. Me falta configurar un formato que sea totalmente grande. Vamos a ver si con A3 queda bien el isométrico. Ok. Avance. Avanzado. Y aquí yo le voy a decir que el norte, miren. Yo aquí le tengo que indicar al programa, aquí. Yo aquí le tengo que indicar que el norte va a ser a la derecha, ¿ok? Y aquí, si yo dejo activada esta opción, el programa te va a calcular, no sé, 3, 4, 5 isométricos, dependiendo de la longitud. En este caso, yo le voy a decir que me haga un solo isométrico en una hoja. Vamos a ver si nos lo hace, ¿ok? Ok. Y crear. Listo. Bueno, le vamos a dar su tiempo. Miren, en la parte inferior, aquí en este icono, aquí, en esta parte de aquí, comienza una opción decir ISO. Ok, ISO. Ok, tenemos la simbología que alguien nos está haciendo un ISO. Ok, bien, vamos a esperar unos minutitos. Y también este programa te va a permitir sacar vistas en planta, elevaciones, isométricas, bueno, de forma totalmente automática. Ok, bien. Vamos a hacerlo también en lo que genera los isométricos. Ok, vamos a venir aquí donde dice crear una vista ortogonal. Mucho mejor SolidWorks. Codiciado, sí, pero lamentablemente, codiciado, no todos tienen una computadora totalmente potente para utilizar SolidWorks. No todos lo tienen. Además, este programa trabaja en base a catálogo. No es que SolidWorks sea malo. Simple y sencillamente que tú en SolidWorks no puedes cargar catálogos de materiales y te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar en este momento. Y no es que SolidWorks sea malo. Simple y sencillamente que cada programa tiene lo suyo, ¿ok? Miren, este programa tiene los materiales en clase 150 y no creo que tú en SolidWorks lo puedas configurar como aquí. Así que en SolidWorks tú tienes que diseñar pieza por pieza y aquí el programa está dedicado a eso, chicos. Miren, les muestro rápidamente, está cargando el catálogo de especificación de materiales. Listo, miren. El programa tiene una base de datos de válvulas y accesorios de tubería, ¿ok? Aquí está. Y aquí tú vas a poder cargar lo que son los codos, accesorios. Miren, todos estos accesorios tú lo vas a cargar a tu catálogo de tu proyecto con lo que vas a trabajar, ¿ok? Así que, bueno, chicos, se vale todo comentario, perfecto. De hecho, SolidWorks me encanta. Pero lamentablemente es un programa que necesitas una muy buena máquina y no todos vamos a tener una buena máquina, ¿ok? Pero bueno, en fin, realmente este programa también te permite generar isométrico y vamos a ver eso, o sea, SolidWorks no es que sea malo, simple y sencillamente que vamos a hablar de lo que podemos hacer. Les voy a sacar unas vistas, ¿ok? Ok. Claro que sí, codiciado. Si lo sabes hacer, sin ningún problema. De hecho, yo en futuro también quiero aprender SolidWorks. De hecho, ya tengo unos cursos. De hecho, ya tengo la versión 2024. Miren, vamos a sacar unas vistas en planta de forma automática también aquí. Miren, yo le voy a decir aquí al programa una vista en planta 1, ¿ok? Yo voy a seleccionar aquí el formato. Bueno, el programa te permite que tú cargues el formato de tu empresa. Le digo ok, listo. Claro, cada programa tiene lo suyo, amigo codiciado. La verdad, si tú lo sabes utilizar, qué padre, ¿eh? La verdad, excelente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bien, miren. El programa lo que hace aquí es que te engloba todo lo que queda en este recuadro verde, te indica qué es lo que va a sacar en la vista. Yo voy a venir aquí a este cubo y yo le voy a decir que me saque una vista en planta. Todo lo que está en rojo es la parte que te va a sacar en vista en planta. Bueno, yo aquí le voy a decir que me oculte las líneas que están por debajo, ¿ok? Yo le voy a decir que me lo haga a una escala 1:100, perfecto, y le digo ok. En este momento el programa, miren, me está comenzando a generar, listo. Ya tengo aquí la primera vista en planta, listo chicos, aquí está, miren, y lo tenemos. Aquí está. ¿Listo? Aquí está. De forma automática el programa me generó una vista en planta, ¿ok? Le digo rotación para que entre el formatito, no pasa nada. Ok, tengo problema con mi mouse, está un poco sensible. Aquí está.
¿Listo? Miren chicos, ya tenemos una vista en planta y a escala 1:100. ¿Ok? Listo chicos, ya lo tenemos. Aquí está, mira. Ahora, si tú necesitas sacar otras vistas, mira, aquí está. Aquí tenemos una vista en planta. Bueno, aquí permítanme, voy a mover esta vista y vamos a sacar una última vista. Vamos a sacar una vista en elevación. Lo mismo, nueva vista. Aquí tenemos que saber, bueno, tenemos que indicarles, cuando tenemos varios, miren, cuando tenemos varios proyectos, tenemos que indicarle al programa cuál proyecto es el que tú vas a trabajar. En este caso, a ver, yo voy a trabajar con el proyecto isométrico, ¿ok? Le digo OK. Y ahora aquí en el cubo. No, amigo codiciado, no, la verdad no me tengo que por qué enojar, la verdad me encanta que se una. Ojalá codiciado, y en el futuro me gustaría que colabores, me gustaría que tú nos enseñes también SolidWorks, porque la verdad yo no lo sé todo, la verdad no lo sé todo, amigo. Y me encanta cuando llegan personas que conocen otros programas como SolidWorks. ¿Por qué? Porque hoy en día cada uno de nosotros tiene una habilidad y me encanta cuando personas como tú que saben y les gusta compartir su conocimiento, amigo. A mí me encantaría, amigo, la verdad me encantaría colaborar contigo. Bueno, si algún día desearas hacerlo, amigo, la verdad este canal es totalmente tuyo, ¿ok? Totalmente tuyo y la verdad yo también quiero aprender ese programa porque me encanta trabajar con la parte de 3D, ¿ok? Yo lo tenía, pero lo desinstalé porque mi computadora pues realmente saturé el disco duro, ¿ok? Lo saturé y lo tuve que desinstalar. Miren, mira, ahí está. También te permite sacar, miren, las elevaciones, vista y elevaciones, chicos. Ahora bien, probablemente, chicos, muchos de ustedes digan, oye, es que esas válvulas no se ven bien. Electro, mira, ahorita te voy a mostrar, amigo Electro, dónde lo vas a encontrar, ¿ok? Mira, estas válvulas no son del todo válvulas que tú digas, son válvulas bonitas, no, pero cumplen con la longitud, que es lo que nos interesa, ¿ok? Porque a la hora que nosotros diseñamos tubería, cada centímetro es el que cuenta. Además, no podemos dibujar tubería que nos sobre o que nos falta, ¿ok? Porque nos estaríamos teniendo problemas. Codiciado, perfecto, hermanito, me da mucho gusto. Así me gusta, hermano, me encantaría. De igual manera, chicos, yo tengo la versión 24, amigo. No sé si ya la tengas. Me dices si la necesitas, amigo, para que yo la cuelgue al canal de Drive y te lo comparta sin ningún problema, hermano. Yo te lo comparto sin ningún problema, ¿ok? Totalmente, pues, agradecido porque estés aquí, amigo, ¿ok? Miren, como pueden ver, chicos, ya tenemos, miren, ya tenemos una vista en planta general. Miren, ¿en cuánto tiempo? Ya tenemos una vista en elevación de forma rápida. Ahí está, miren. Listo. Ya lo tenemos, chicos, y totalmente escala. Esta vista está a escala 1:100, ¿ok? Y esta también, ok, ya la tenemos. Bueno, por lo que estoy viendo, pues está generando todavía los isométricos, ¿ok? Miren, ya lo tenemos, chicos. Esto es algo que el programa te permite hacer también, ¿ok? De hecho, yo he estado viendo unos videos, ¿se escuchan recortado o es mi internet? Joel, probablemente sea mi internet porque como la máquina está trabajando como loco ahorita, ok. Electro, bueno, voy a dejar de hablar un poquito. Les voy a mostrar rápidamente mi página, ¿ok? En lo que se hacen los isométricos. A ver. Sí, probablemente sea mi internet, amigo. Probablemente sea mi internet. Miren, ahorita les muestro. Chicos, a ver si ahora sí se escucha mejor. Vamos a ver si ahora mejor, si mejora un poco el internet. Ok, miren. Este es mi canal, chicos. Miren, este es mi canal. Para las personitas que se quieran unir, me quieran colaborar, por favor, miren. Este es mi canal de AutoCAD, perdón, mi canal de YouTube. Y aquí van a encontrar, miren, si le dan en más, aquí van a encontrar, chicos, por ejemplo, todas mis redes sociales. Miren, aquí van a tener acceso al Telegram, a TikTok y a todas mis redes sociales, amigos. Miren, en cualquier video, chicos, van a encontrar los links que te va a llevar a Telegram. Con mucho gusto, chicos, yo les puedo colaborar con lo que ustedes necesiten, ¿ok? Miren, los isométricos está tardando un poquito porque realmente pues la máquina tiene que compartir recursos, ¿ok? Entonces, de hecho, pretendo poder ensamblarme una computadora, chicos. La verdad sí, un poquito caro, pero bueno, necesito una computadora mejor. Bien,
Creo que los isométricos van a tardar un poquito más. Vamos a ver. Bien, chicos, ya para ir, vamos a esperar que se generen los isométricos para ir cerrando en vivo. La verdad, gracias, Electro AP, gracias, amigo. La verdad, sí, me gustaría, no sé, ¿qué te parece a ti por YouTube, por TikTok? Cuando tú gustes, amigo, hacemos podemos platicar, hacemos un en vivo especial. ¿Y qué te parece si tú nos enseñas a hacer esto que yo hago aquí? ¿Qué te parece si tú nos enseñas a hacerlo en SolidWorks? ¿Ok? De igual manera, si tú tienes un canal de YouTube o de TikTok, compártelo para que también estos chicos te apoyen, ¿ok? Para que la comunidad te apoye también a crecer y bueno, qué más importante de poder poder compartir conocimiento, chicos. Solo una consulta, ¿dónde está, cómo se activa AutoCAD MEP? El AutoCAD que utiliza, AutoCAD que se está utilizando. Amigo Marco Reyes, mira, este programa se llama AutoCAD Plan 3D, ¿ok? El programa se llama AutoCAD Plan 3D. El programa MEC tengo entendido que también te permite dibujar tubería, pero no a este nivel, ¿ok? Bien, chicos. Creo que mi internet pues anda batallando un poco. Vamos a dejar el en vivo hasta hoy, hasta este momento y mañana vamos a hacer la parte de isométricos, ¿ok? Vamos a hacer isométricos, sí, porque me está dando problema un poquito el internet, ¿ok? Chicos, para ir finalizando, chicos, me gustaría leer en los comentarios, pero ¿puedes escribir la cuenta de YouTube? Ok. Mira, amigo Electro, si te vas aquí, mira, rápidamente, si te vas aquí a la cuenta de TikTok, si te vas aquí a TikTok, mira, vámonos a TikTok. Mira, en la descripción de la biografía, amigo, vas a tener un link que te va a llevar directamente a la cuenta de TikTok, ¿ok? De igual manera vas a tener el icono, mira. Cuando te vas aquí a perfil, vas a tener el link que te va a llevar directamente. Miren, aquí está, miren. Aquí está. Este link te va a llevar directamente a TikTok. ¿Ok? Lamentablemente no puedo compartir link por el chat porque pues YouTube me penaliza. Perdón, TikTok me penaliza. Mira, aquí está. Este link te va a llevar directamente, amigo. ¿Ok? Y una vez que estés ahí, por favor, amigo, me manda mensajito y ya yo te contacto para ver con qué programa, con cómo te puedo también colaborar. ¿Ok? Chicos, la verdad, gracias por haberse quedado hasta este momento. Y miren, en un rato más les voy a generar el link. Les voy a dejar el link, amigo, para que tengan este archivo, el archivo de simbología, ¿ok? Para las personitas que me lo pidieron, ahí se los voy a dejar, ¿ok? Santiago, hola, saludos desde Carmen. Ah, amigo Santiago, buenas noches, bienvenido, hermano Santiago. Bueno, mañana les espero, chicos, en un próximo en vivo. Mañana vamos a seguir practicando full 3D, ¿ok? Mañana vamos a seguir dibujando tubería. Les voy a enseñar, por ejemplo, la parte de cómo configurar sus especificaciones en español, ¿ok? Para generar isométricos y que te dé los materiales en español, ¿ok? Bueno, gracias a las 7 personitas que se quedaron al final en YouTube. Van a ser todos compensados. También a las personitas que están en la cuenta de TikTok. Gracias, chicos. Por favor, únanse a la cuenta de YouTube, Telegram. En un momento les voy a actualizar el link para que entren directo a Telegram, para que yo les comparta todos los recursos que necesiten, ¿ok? Bueno, amigos, me despido de todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Fuerte abrazo y saludo desde Tabasco, México, chicos. Gracias, amigo Electro. Por ahí vamos a estar en contacto, hermano, ¿ok? Así que nos vemos mañana a partir de las 21 horas de México, chicos. Así que bendiciones y nos vemos mañana, chicos. 21 horas, amigo. 21 horas, hora de México. 21 horas de México.